Amén. Bueno, bendecida noche, amados. Espero que Papá Dios pueda darnos sabiduría a todos en esta noche y podamos nosotros aprender otra nueva verdad espiritual. Me gustaría que puedan contarme un poquito qué les ha parecido la experiencia de la semana anterior. Esta semana tuvimos algunas lecturas, les encargué si podían mirar un poquito desde la página 350 en adelante. En realidad, a partir del 334 de nuestro libro cabecera, ya empezamos con lo que sería el Nuevo Testamento, ¿ok? Del 118 al 333, todavía estamos nosotros en lo que sería el Antiguo Testamento y el estudio de esta noche. Si bien hoy nosotros empezábamos con la lección 5 que tenía que ver con la revelación ya en el Nuevo Testamento, me pareció muy importante e interesante poder hablar un poquito de este apocalipsis en relación con Moisés, y le titulé al estudio de esta noche, ¿verdad? La lección 4 bisagra. Nosotros tuvimos una lección 4 que dividimos en dos clases, y esta lección es la lección 4 pero bisagra, porque nos va a ayudar a tener ya un panorama completo de lo que es el Antiguo Testamento para luego, a partir de la semana que viene, si Dios permite, ya involucrarnos en lo que sería el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque recuerden que la teología bíblica nos lleva a través de la historia y vemos la culminación de toda la revelación del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso me pareció interesante que tengamos este estudio de esta noche, ¿verdad? Lección 4 bis o bisagra, ¿ok? ¿Me pueden un poquito comentar del Diva Estela que me mandó su trabajo? Eh, Vuelvo a decir, no es obligatorio, pero qué bueno que tengan esta carga y este deseo de hacer las tareas de tal manera poder enriquecerse, porque acá nosotros no estudiamos por una calificación. Si bien somos calificados, ¿verdad? En la medida en que hemos entendido no la materia, la idea en realidad es poder aprender y ser obreros eficaces para la gloria del Señor. ¿Ok? Bien, ¿alguien me puede un poco decir qué le ha parecido la lectura? Si han podido mirar algo, si han tenido tiempo, si han podido investigar por su lado, por su cuenta, algún otro referente que tenga que ver con la teología bíblica. Ernesto, Estela, Alberto, Leonardo, Marilyn. Buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones. Sí, sí, estuve leyendo la lectura que dio, bastante interesante. Muy interesante el desarrollo ahí de la profecía, lo que tiene que ver con Juan el Bautista, el bautismo y el arrepentimiento, el bautismo de Jesús. Todo eso que estuvo bastante interesante, un tema que me gusta mucho, y lo he visto en algún momento, ¿sí? El poder entender qué significado tenía, por qué Juan, el lugar de Juan como profeta, el lugar de Juan en el bautismo, es su lugar como el Elías, ¿no es cierto? Que iba a volver, y cuál fue principalmente su trabajo en el bautismo con Jesús, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto, yo lo había visto anteriormente en otro tiempo, una exégesis que estuvimos haciendo de ahí, de esa parte, y bastante interesante, la verdad que sí. Si Jesús, ¿por qué se bautizó, no es cierto? Si era bautismo o no era bautismo.
la venida del Espíritu Santo, bastante interesante. Sí, convengamos que el tema del bautismo nosotros lo resignificamos a partir de Cristo, ¿no? Porque el bautismo era algo bastante habitual en la época bíblica, practicada no solamente por el judaísmo, sino también por otras religiones, y tenía más que ver con una cuestión ritual de purificación más Claro. que una expresión externa de compromiso y transformación interna, que es lo que establece el Señor ya a partir de su venida, ¿no? Así que sí, Juan el Bautista, justo empezaste a mencionar Juan y aunque no dijiste de de cuál Juan comentabas, sabes que en mi mente digo es Juan el Bautista, Sí, el Bautista, porque sí. no, entiendo, pero cuando estabas compartiendo esa experiencia, eh, ¿cómo te puedo decir? Digo, Juan el Bautista, porque uno muchas veces deja relegado la función y el trabajo de Juan el Bautista y fue un hombre realmente el último gran profeta, como Cristo mismo dijo. Así que El sí, 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 Heraldo, claro. nosotros vamos claro, nosotros por ejemplo tenemos un desafío muy lindo porque nosotros de esta semana que viene en la otra, si Dios permite, nosotros vamos a involucrar, porque la semana que viene nosotros empezamos, yo no sé cómo vamos a hacer, si en una o en dos clases, ¿verdad? La revelación del Señor a través de los sinópticos, ¿no? Que es Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a tener después una clase especial dedicada exclusivamente a la revelación del Señor, pero en la figura de Juan, ¿no? Y si bien nosotros vamos a hablar del Juan apóstol, también vamos a tocar a Juan el profeta, El Bautista, ¿ok? claro. Y concluimos, por supuesto, y concluimos nosotros nuestra cátedra hablando acerca de la culminación, que es el libro de Apocalipsis propiamente dicho. Entonces, ahí cerramos el círculo, digamos. Claro. Entonces, esa va a ser la parte interesante de lo que resta de nuestra materia. Así que, gracias, amado. ¿Algún otro hermano que tenga algo que compartir, un poco de la materia? Estela, vos que enviaste el Sí, trabajo, profe. comentando un poquito qué es lo que pudiste, eh, Sí, sí, profe, si a empezó mí, a hacer para... Te escucho. perdón, que a mí también la lectura esta de Juan también me sorprendió porque eh, él habla de dos bautismos, porque dice que el bautismo de Juan traía arrepentimiento, perdón de pecados y arrepentimiento, pero dice que el de Jesús especifica tan fuerte esa parte, porque yo siempre me pregunté también lo mismo. Antes, ¿no? Yo decía, si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, ¿por qué decía que Jesús tenía que ir? Entonces, él en el libro lo especifica que son dos bautismos. Está el que él hacía como arrepentimiento para el pueblo, pero el de Jesús fue por lo que él iba a pasar, por el pecado y lo que venía sobre él para el momento de que la esperaba la cruz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también me quedé yo con esa parte, me quedé cuando estaba leyendo de la profundidad que él expresa en el bautismo, en Juan, cómo él, ¿no es cierto?, habla del profeta, ¿no? Y de la forma que se manejó. Entonces esa parte la verdad es que me quedé pensando. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque Sí, sí. en el libro dice así, en una parte del libro dice dos misterios religiosos de la letra y el espíritu, condenación y justicia. La diferencia entre el ministerio de Moisés y Pablo. Hay una lectura de Moisés, es decir, de la ley, y de un discurso, una visión del Señor de Gloria. Acá, en esta parte. Algunos incluso han inferido
que el apóstol tenía en mente la idea de un segundo y nuevo canon para tomar su lugar al lado del antiguo. ¿A qué se refiere con eso? Esa es mi pregunta, Y estamos profe. hablando ya de lo que es el Nuevo Testamento. Vos te adelantaste un poquito porque nosotros vamos a tocar el tema este del... acuérdense que como, así como los profetas, hoy vamos a hablar de esto, no son una nueva religión, ¿no? O un grupo diferente, sino que son la continuación de la ley misma. Los escritos de Pablo, como inspirados por el Espíritu Santo, se terminaron convirtiendo efectivamente, junto con los otros libros canónicos, ¿verdad? En el nuevo canon, pero es una forma descriptiva más que nada, porque en realidad sigue siendo la misma revelación, sigue siendo el mismo Dios revelándose a nosotros como lo hizo desde el principio, ¿se entiende? Simplemente que nosotros cerramos el Antiguo Testamento, bien, en el libro de Malaquías, por ejemplo, me adelanto un poquito, con una sensación de expectación. El Mesías ya viene, 400 años de silencio, y luego el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, es nuevo simplemente porque eh, lo inaugura la presencia ya del Mesías, pero es una cuestión descriptiva, porque en realidad sigue siendo parte de la misma revelación. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace la teología bíblica es unir ambos puntos para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no es algo nuevo en realidad, sino que es la consumación de la promesa, porque el Antiguo Testamento, si tenemos que dividirlo en dos palabras que no sean antiguo ni nuevo, ¿cómo lo definiríamos? El Antiguo Testamento podríamos decir que es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿se entiende? Entonces, es simplemente eso lo que creo que quiere decir el autor, porque todavía no estamos llegando a ese punto, ¿ok? Pero como para que tengas un poco claro el panorama. De todos modos, estoy feliz de que estén leyendo adelantado algunas páginas más adelante. Ernesto, vos querías decir algo. Sí, profe, había leído en parte lo que es la estructura del Apocalipsis del Nuevo Testamento, y ahí Sí. hablaba de tres estructuras. La primera era de indicaciones en el Antiguo Testamento, y es una dispensación que se extiende y mira hacia el futuro, dando a conocer, digamos, o énfasis, digamos, a la profecía, ¿no? Que es el indicador Mm, eh, de por qué es la predicción, es el elemento de con respecto a la profecía, que era arrepentimiento, ¿sí? Sino de su misma esencia también, ¿no? La profecía mesiánica y escatológica apuntan hacia el futuro como un estado absolutamente perfecto y duradero, y que viene a afirmar, digamos, lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Y otro aspecto que podía leer en esto, que me llamó la atención, es también en esa estructura, habla sobre la enseñanza de Jesús, eh, donde da énfasis, digamos, a las palabras pronunciadas por Jesús en la última cena. Su sangre la llama mi sangre del diáteque, y es evidente que nuestro Señor presenta aquí su sangre como muerte, como base e inauguración de la nueva relación religiosa de los discípulos con Dios, ¿sí? Y por último, vi un poco también sobre la enseñanza de Pablo y los demás apóstoles, donde Pablo en el Nuevo Testamento también cumple otro rol importante, que es una bisección fundamental en la historia de la redención y de la revelación. Y Pablo va a hablar sobre dos regímenes, primero la ley y luego la fe, ¿sí? Y cada una de esas, eh, digamos, regímenes lo hace de una forma profunda, ¿no? Bueno, me llamó la atención sobre esa estructura que se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso quería agregar, profe. claro. Sí, no, no, es que está perfecto. Lo que pasa es que una de las cosas, yo voy a usar un poco la palabra del profesor Pablo, del pastor Pablo, que él decía que Gerhardus Voss era un genio, ¿bien? Definitivamente la manera que él armonizó
todo el estudio de tal manera de que al principio parezca complicado, pero al final nos damos cuenta la sencillez que termina siendo, ¿no? Y cómo al final el Nuevo Testamento termina siendo la realidad de la sombra que fue el Antiguo Testamento. Por eso nosotros cuando estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cómo lo interpretamos? A la luz del Nuevo Testamento, ya desde una mirada cristocéntrica, porque si no, no tiene sentido para nosotros. Qué interesante, Che. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que estuvo leyendo? Fíjense que aunque no tiene nada que ver con, con nuestro estudio de hoy, ustedes avanzaron ya más o menos desde la página 400. Lo que vos leíste, Ernesto, está ya por la página 400, más o menos, si yo no me equivoco, 360 más o menos, porque a partir del 400 ya es como un apéndice en el libro, que yo lo dejé esa clase como, como algo especial, las últimas 50 páginas del libro, ¿verdad? Para la clase final, donde vamos a hacer todo un redondeo y ese apéndice lo vamos a hacer para cerrar la materia. Así que yo calculo que estuviste leyendo del 350 y pico más o menos. Así Sí, que bien, profe, bien, bien, 350 al 361 más o menos. claro. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros hoy nos vamos a concentrar en un segmento del libro que es del 318 al 333, porque en el 334 ya empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. De todos modos, estoy muy feliz de que estén avanzando en la lectura, porque quiere decir que de alguna manera la materia y el libro les atrapó. Y los siervos de Dios, los estudiantes de la Biblia, los teólogos somos investigadores. Entonces, lo que nos tiene que mover es la curiosidad, el análisis, la observación. Bien, perfecto. ¿Alguna otra persona o si no, ya vamos directamente a nuestra materia de esta noche? Buenas noches, pastor. Lo que pasa es que nosotros leímos a partir de 335 al 361 tuvimos la lectura. Por eso Perfecto. parecería que nos estamos adelantando, pero en realidad era lo que usted había indicado. No, 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 es que estoy de acuerdo, por eso justamente estoy mencionando que hoy vamos a hacer una clase bisagra, por eso dije, hoy nosotros empezábamos con las 3:34 en adelante, ¿se acuerdan? No, 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 está perfecto, pero me pareció interesante que nosotros tengamos esta última parte, por eso en yo le puse por título 4 bis, ¿no? 4 bisagra porque es la clase que nos va a llevar de la mano de lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? La lectura que se asignó está perfecto, por eso lo estamos charlando, o sea, no hay ningún problema. Bien, entonces, yo dividí un poco, bueno, acá tenemos un pequeño resumen, digamos, eh, la teología bíblica, puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? La teología bíblica es la continuidad progresiva de la revelación de Moisés a la escatología profética. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién me puede leer? Acá hay una pregunta. Yo les dije a ustedes que en cada clase íbamos a repetir de manera regular determinadas cosas porque al final de la materia tenemos que tener bien en claro lo que es la teología bíblica. ¿Ok? ¿Quién lee esto? ¿Qué es la teología bíblica? Es la rama de ¿Qué? la teología que estudia la autorrevelación progresiva de Dios a lo largo de la historia redentora. No Amén. es una simple Entonces, filosofía, ¿está ahí? si no, sino Ah, una bueno, historia viva sino de una redención. historia Entonces, viva de redención. amén. Entonces, ¿cuál es la importancia de la teología bíblica, amados hermanos? A diferencia de la teología sistemática, la teología bíblica se ocupa del desarrollo progresivo, histórico y orgánico de la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Bien? Entonces, mientras la teología sistemática organiza las doctrinas en la lógica temática, para la redundancia, cristología, neumatología, la bíblica, ¿qué es lo que hace? Rastrea, ¿bien? Eh,
cómo Dios fue revelándose a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y nuestro autor referente, que es el doctor Voss, enfatiza que no se trata solamente de una cronología, sino de una historia bíblica viva, perdón, de redención. Así que eso básicamente es la teología bíblica, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar con ustedes algunas diferencias interesantes sobre lo que es la teología bíblica. Bien. La teología sistemática, algunas diferencias, es de alguna manera la parte del producto final de la revelación. La teología bíblica se centra en el proceso revelacional mismo. Una es lógica y la otra es histórica. Bien, una construye doctrina y la otra observa el crecimiento y la madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está. Entonces, esa sería la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática, ¿ok? Entonces, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica es la autorrevelación progresiva de Dios. ¿Por qué puse autorrevelación? Porque no es que yo descubro los misterios de Dios, sino que yo descubro lo que Él mismo ha decidido o ha permitido o en su gracia ha querido mostrarnos a cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces nosotros conocemos de Dios solamente lo que Él ha querido o lo que Él ha decidido enseñarnos o revelarnos a través de la historia. Bien, y como dije, las diferencias entre la teología bíblica que se compenetran, ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos de que al principio la teología bíblica y la teología sistemática eran parte de una misma materia, digamos, ¿no? Y a partir del doctor Voss eh, se independizó, pero bueno, trabajan en conjunto, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos eh, a ver si lo puedo agrandar. Bien, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que la teología bíblica versus la teología sistemática. La bíblica estudia el desarrollo progresivo de la revelación y la sistemática organizan doctrinas según temas lógicos. Ambas son necesarias, una es histórica y la otra es lógica. Y ahí abajito, en nuestra presentación, hay un versículo bíblico de 1 Corintios 2:11. ¿Quién lo puede leer? A ver, Marilyn, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cuánto dijo? Acá, en 1 Corintios 2:11, justo al pie de la teología bíblica versus sistemática. Recién acabo de bajar del auto, profe. Ahora el próximo leo yo. Sí, no, no hay problema ahí. 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Ese? Amén. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Este versículo que nos puede servir como fundamento para lo que acabamos de mencionar en la afirmación de arriba. Yo tengo acá un par de preguntas, porque me gusta mucho el tema de las preguntas, de tal forma que todos podamos de alguna manera ser parte de esta materia, eh, analizando un poquito entre todos. Bien, la pregunta sería, ¿qué aporta a nuestro ministerio conocer la progresión de la revelación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué aporta a nuestro ministerio? Todos los que estamos aquí somos siervos de Dios, somos ministros. Entonces, estamos estudiando esta materia que nos lleva del Génesis, ¿verdad?, a los patriarcas, a la ley,
a los profetas, a Juan el Bautista, nos lleva a los evangelios, nos lleva a Pablo, nos lleva al Apocalipsis, nos atraviesa toda la Biblia, ¿ok? Esta materia nos lleva de Génesis a Apocalipsis en un solo viaje de ida. Entonces, la pregunta es, ¿qué aporta a nuestro ministerio conocer la progresión de la revelación? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo, por ejemplo, pastor, Mm, ayer mantener una reunión con toda la iglesia, iglesia bautista y pentecostal, nos juntamos. Y bueno, viendo el mensaje que predicó el pastor de una iglesia, eh, ¿cómo se llama la iglesia? De Maranata, habló sobre el tema de Génesis, del libro de la relación de Abraham, el llamado de Abraham. Bueno, uno al estudiar esto, escuchaba el mensaje y, y veía el planteamiento que hacía acerca del mensaje de Abraham, cuando Dios le llama para el capítulo 12, cuando le llama para salir del lugar para una tierra prometida. Y estudiando lo que venimos estudiando acerca de la correlación del pasaje que tiene que ver con el modelo, el paradigma, una figura de familia, él lo ha enfocado de otra manera, entonces uno interiormente pensaba y mientras escuchaba el mensaje, veía cómo era la diferencia, digamos, cuando uno estudia esto en la teología bíblica, cómo, cómo es las palabras, digamos, en sí, cómo nos enseña y cómo ello lo lleva de otra manera, digamos, a un llamado que no tiene nada que ver, sino que con la familia. Usted también mencionaba en el estudio, cuando hace un modelo de familia, cuando habla acerca de, de hacer una familia, ¿viste? Y entonces ahí veía que él lo enfocaba de otra manera, de recibir la promesa, hasta incluso apuntaba acerca del llamado pastoral, de levantar una iglesia, es como que apuntaba a otras cosas que en realidad el contexto no decía esas cosas. Entonces, viendo la pregunta, ¿qué aporta a nuestro ministerio? Y para mí aporta muchas cosas, digamos, para entender el contexto, el desarrollo de la palabra cuando uno predica, digamos. Entonces, para mí ha sido, y es interesante esto. Tampoco uno puede decirle, pastor, no es así, sino ve la diferencia, digamos. Yo veo la diferencia y veo cómo es enfocado la palabra, digamos. sí, es interesante cómo nosotros muchas veces sufrimos internamente porque gente a la que estimamos, amamos y respetamos, ¿verdad? Una vez que empezamos a conocer la palabra del Señor, nos duele y no sabemos cómo encarar la situación de darnos cuenta de que no están enseñando eh, la palabra de Dios por no conocer el contexto, la cultura, la historia, y muchos predicadores son extremadamente carismáticos. Hay predicadores o maestros que son extremadamente, ¿verdad?, elocuentes, pero cuando estudiamos la palabra de Dios e empezamos a hilar fino, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esa teología, lamentablemente, por mucho que los querramos muchas veces, ¿verdad?, es deficiente. Y nos replanteamos la posibilidad de si en otra ocasión lo volveríamos a invitar, porque, o sea, yo no le daría a mis hijos, ¿verdad?, un alimento que les pueda perjudicar. Esa es la lucha que tenemos, ¿no? Eh, por eso, de alguna manera, lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 19 se cumple, porque la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Entonces, por eso un siervo de Dios debe estudiar la palabra del Señor. Así me encantó el testimonio, el ejemplo, Pastor Leonardo. Otro más, repito la pregunta, ¿qué aporta a nuestro ministerio conocer la progresión de la revelación? Acuérdense que nuestra materia nos habla acerca de Dios revelándose a través de la historia. O sea, si yo tengo que resumir en una frase, la materia que estoy estudiando es cómo Dios se revela a través de la historia, desde el principio hasta el final. Punto. ¿Bien? ¿Y de qué me sirve a mí? En el ministerio que ejerzo como maestro pastor, ¿verdad?
conocer esta progresión de la revelación? Bueno, yo le voy a hablar un poquito de lo que me pasó a mí. Por ejemplo, antes uno preparaba el mensaje, iba a la exégesis, a una profundidad que a veces incluso hasta confundía. Después de haber leído, porque no le voy a mentir que este libro ya es la tercera vez que lo leo y que al principio no lo entendía, no le voy a negar, por eso es que no opinaba, porque no voy a opinar en algo que verdaderamente a mí primero no me afecte para poder decir algo, ¿no es cierto? Verdaderamente que aporte, no voy a decir cualquier cosa. Entonces, por eso a veces prefiero callar para no decir algo erróneo y lo leí y no lo entendí y lo volví a leer y no lo entendí y ahora esta vez que pude leer y estuve estudiando esta parte, puedo entender de que es la sencillez, es como que a mí me hubiese seducido este libro ahora que yo lo puedo entender en la escritura, en el poder hablar de Dios más sencillo, entender que Él se revela por intermedio de su palabra sin tanto rollo. Entonces es tan profunda, pero tan verdadera la palabra, que en el momento que uno la lanza, entendiendo en uno, porque la palabra primero tiene que ser viva en uno para poder hablarlo, porque si no, son palabras huecas. Entonces, hoy le puedo decir que a mí esto me ha seducido en que en poder ir más profundo a poder hablar de este Dios tan sencillo, tan bueno y tan poderoso como verdaderamente es nuestro Señor. Entonces, a mí eso me aportó a mí en la enseñanza. Amén. Por ejemplo, yo tuve que preparar un mensaje y me gozaba en poder hablar de Él verdaderamente, sencillamente, como ese Dios todopoderoso desde el Génesis, porque no solamente que pasamos, hubieron un montón de cosas, como recién hablaba el hermano de la familia, ¿no es cierto? Cuando él le dice a Abraham que salga y que de ahí, de eso, la promesa de salvar a todas las familias. No, la verdad que para a mí lo que me produjo fue eso. Para mí poder ver, me sedujo en profundidad la palabra de Dios para poder darla sencilla y simple y poderosa como verdaderamente es Él. Amén. Es importante, nosotros en una de las últimas clases, Estela, a vos que te interesa enseñar cosas profundas en un lenguaje sencillo, nosotros vamos a hablar acerca de la revelación del Señor por medio de las parábolas. Bien, ya creo que es la anteúltima clase, justamente, y vamos a ver ahí justamente, valga la redundancia, cómo el Señor Jesucristo enseñaba a través de ejemplos sencillos, ¿verdad? Grandes enseñanzas espirituales. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar como siervos de Dios es justamente eso, llenarnos tanto de Dios, aprender tanto su palabra, ¿verdad? Llenarnos del conocimiento de Dios que nos lleva a vivir de tal manera, perdón, que nos lleve a vivir de tal manera que se vea que somos hijos de Dios, que cuando hablemos lo hagamos de manera sencilla, pero enseñando verdades profundas. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, podríamos resumir la respuesta a esta pregunta de qué aporta a nuestro ministerio conocer la progresión de la revelación. Yo hice acá una respuesta sugerida, ¿no? Como docente. Nos ayuda a predicar desde la perspectiva del proceso de redención, reconociendo cómo Dios se adaptó al tiempo, cultura y madurez espiritual de su pueblo, da profundidad pastoral y teológica a la predicación. ¿Ok? Justamente, yo no sé si Alberto o Leonardo eh, o Ernesto mencionaron el tema este de, creo que fue Ernesto,
el tema este de cómo Dios se reveló a través de Elías. Y yo tengo otra pregunta como para que ya vayamos avanzando un poquito. ¿Qué tienen en común Moisés, Isaías y Juan el apóstol? ¿Qué opinan ustedes? Sea, estamos hablando de personas que vivieron por lo menos con 1000 años de diferencia entre uno y otro. Bueno, Moisés, Isaías vivió 700 años antes de Cristo y Juan de Patmos o Juan el Apóstol, ¿verdad? Bueno, fue el último que partió. O sea, ¿qué tienen en común estos tres personajes bíblicos? ¿Qué opinan ustedes? Que los tres de alguna manera hablaban de Cristo, o revelaban a Cristo, o la redención a través de Cristo, la salvación. Muy interesante respuesta. Muy interesante respuesta. ¿Quién más tiene una opinión sobre esta pregunta? ¿Qué tienen en común Moisés, Isaías y Juan de Patmos? O Juan el Eh, apóstol, digamos. Pienso que por ahí tiene que ver con lo que Dios mismo se reveló en ellos, Ujú. ¿Sí? entre Moisés, Isaías y Juan de Pacto, dice Pastor. De Patmos. De Ah, Patmos. Por la isla de Patmos. Por eso, Juan el apóstol, digamos, por la isla de Patmos. Sí, efectivamente, amados. Ellos fueron todos instrumentos de revelación. Profe, ¿Ok? yo quería agregar que Sí, eso por me favor. remonta un poquito a lo que es Moisés como legislador de la ley, pero también que recibía revelación de parte de Dios, Elías como profeta, la revelación del pacto y Juan, que estuvo en la isla de pacto, que escribe el libro de Apocalipsis, que también es revelación, toda unan Mm. al Mesías, digamos, a Cristo, digamos, en su mensaje. Sí, recuerden, amados hermanos, que todos los siervos de Dios a través de la Biblia son de una u otra manera, ¿verdad?, atravesados por el pacto de gracia. Eso no tenemos que olvidarnos, ¿ok? El pacto de Usted, gracia no empieza en el Nuevo Testamento. El pacto de gracia claro, empieza en Génesis. Acuérdense de eso, claro, ¿no? claro, Atraviesa los patriarcas. Sí, usted sí, comentaba es verdad. justamente eso. No hay que, se termina uno y empieza el otro. Es una Progresión. continuidad. En la Es un clase continuo, pasada exactamente. en la clase pasada hablábamos de, por ejemplo, de la Pascua, ¿no es cierto? De la preparación de la Pascua y todo lo que significaba las tres copas que se leía, Y las cuatro, eh, las las cuatro copas. las cuatro copas, claro, que se leía. La, En la, 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 realidad, la que nosotros recordamos, la que recordamos es la tercera porque es la que Jesús bendijo, ¿no? Era la copa de la claro. redención, ¿te acuerdas? Claro. Claro, sí, sí, bueno, yo esa parte no la tenía, nunca la había escuchado, lo escuché por primera vez en la clase pasada, pero sí lo que sé que, o sea, la Pascua hablaba de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer, por eso la Pascua nos hablaba de lo que iba a venir, y cuando leímos creo que el libro de Lucas creo que se leyó, ¿no es cierto, pastor? Ujú. O sea, no sucedió en todas las Pascuas de Jesús lo que sucedió en ese último relato de Lucas, cuando Jesús toma la copa y instituye la cena del Señor, que viene a ser lo que reemplaza la Pascua. Porque mientras la Pascua hablaba de lo que iba a pasar, la cena habla de lo que ya pasó. Por eso hacemos memoria. O sea, Claro, sí, no deberíamos lo, festejar lo, la lo, Pascua para Santa Cena, digamos. claro, ¿cómo te puedo decir? Sí, lo que hace Cristo es resignificar, así como pasó con el bautismo, lo volvemos a mencionar. Cuando Cristo se bautiza, desde el punto de vista del judío promedio, Cristo no hizo nada extraordinario, ¿ok? Porque era simplemente un acto de purificación, ¿no? Porque lo hacía cualquier judío que tenía, incluso había estanques en Jerusalén que se usaban para hacer bautismos. No era algo novedoso para los judíos la práctica del bautismo. Lo que sí hace Juan el Bautista es explicarles que a partir del Mesías, el bautismo que ellos conocían iba a tener otros ribetes.
Lo mismo es con la Santa Cena, ¿no? O sea, no es que Cristo reemplaza la Pascua por la Santa Cena, sino que le da una resignificación, ¿no? Y a partir de la última cena, la Pascua viene a ser el Mesías cumpliendo todo lo que se había Claro. prometido de él y del antiguo pacto. Por eso nosotros, si tenemos que dividir el Antiguo y Nuevo Testamento en dos palabras, diríamos el Antiguo la promesa y el Nuevo el cumplimiento. ¿Bien? Claro, Yo tenía, Eso es lo tenía bueno. en claro, digamos, que lo que es la teología bíblica es verdad, es orgánica, histórica y es de una forma progresiva, digamos, ¿no? Y en esto es diferente a la teología sistemática, que es una estructura de doctrina que organiza y está basada en la lógica, ¿no? Entonces, quería ver esto sobre Moisés, Elías y Juan también, que se cumple no solo en ellos, sino ya desde el principio del Génesis, ¿no? claro. Totalmente. Te Y cu- nosotros ahora, por ejemplo, les comento, nosotros ya vimos parte de esto, hasta la página 250 vimos nosotros la semana pasada, y nosotros esta semana llevamos a pasar directamente al 334, eh, y la lectura era del 350 en adelante. Ok, pero ¿cuál es el tema? Que esta última parte es importante porque nos da un paralelismo entre la figura de Moisés y lo que termina después resultando en el Nuevo Testamento. Eso me gustaría dar. Yo estructuré las secciones del 118 al 333 en tres secciones, ¿bien? La época mosaica del Apocalipsis, y vi tres puntitos ahí: la estructura de la revelación en la ley, la figura de Moisés como mediador del pacto, elementos tipológicos del sistema mosaico. Ese es la época mosaica del Apocalipsis. Luego, la segunda sección, el desarrollo del profetismo. Seguimos un poquito más hablando de la figura del profeta, ¿no? El lugar y la función del profeta, que hablamos bastante lindo la semana pasada, pero vamos a cerrar la idea esta noche si Dios quiere. La revelación a Pastor, través de los profetas, la escatología en los profetas menores y mayores, porque lo que no vimos la semana pasada fue un poco, ¿verdad? Algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, Amós, que sí mencionamos, pero en un versículo, pero no hablamos más de eso, y de los otros, de algunos profetas mayores. Me preparé algo como para que tengamos un pequeño ejemplo de cada uno de los mayores y los menores, ¿no? La pastor. concepción del Mesías. Sí, perdón, escucho. Sí, no, lo que pasa es que la figura, yo lo veo chico acá en mi computadora, no sé si los compañeros ven también Yo lo chico. tengo completo acá, ¿no? No sé cómo hacer para agrandarlo. No, Sí, no lo yo veo. Yo Sinceramente, pensaba que era yo nada más. También veo compartida la pantalla. ajá, no sé cómo se arregla eso a mano. Sinceramente, a ver ahí. Bueno, pero continuamos igual, no hay problema. Ajá. Sí, de todos modos, estamos en buen ritmo, les aviso. No estamos saliendo eh, de lo que ya venimos tratando. Ok, entonces, la concepción del Mesías, y quiero que veamos un poquito Isaías eh, 9, 53 y 11, la promesa del nuevo pacto, la esperanza escatológica. Básicamente, estas páginas del 118 al 333 se resumen en estos puntos o en estas secciones. Ok, vamos un poquito acá. Eh, Moisés y el pacto. Acá está en nuestra... ¿Lo pueden leer? Yo les prometo, la semana que viene, el pastor Pablo se va de viaje a México. Creo que nos va a traer comidas típicas, picantes de México a todos nosotros. Y, y yo me voy a quedar a cargo de la clase y con mi Zoom, a ver si desde mi Zoom puedo mejorar el tema de las imágenes y compañía. Hoy ustedes me van a perdonar, ¿ok? Eh, ¿Alguno puede leer lo que dice acá Moisés y el pacto? Si le da la vista. Lo leo, lo leo. Moisés y Sí, figuras centrales del Antiguo Testamento, mediador del pacto, portador de la ley y organizador del culto y representante del pueblo.
En el texto Éxodo Amén. 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace a Moisés tan especial y tan importante? Él cumple el papel de mediador clave del pacto, porque en él se estructuran los elementos centrales, la ley, la santidad, los sacrificios y el pueblo que nace como una nación santa. Por eso pusimos nosotros Éxodo 19:5, ¿no? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nosotros vemos acá algunas cosas interesantes. Bien, nosotros vemos la teofanía, la ley y algunas tipologías. ¿Ok? La revelación en el Sinaí es majestuosa. ¿Qué es lo que vemos en el Sinaí? Fuego, nube, trompeta, voz divina. ¿Sí o no? Entonces, a través de esos elementos, nosotros vemos lo que es la teofanía. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra teofanía? La teofanía es la manifestación de Dios o de la gloria de Dios. Dios revelándose, Dios mostrándose. La teofanía, ¿no? ¿Y de qué manera Él se revela o se manifiesta? Con gloria, poder, fuego y voz. ¿Ok? Y en esa teofanía, el Señor, ¿qué es lo que le entrega a Moisés? La ley. La ley para los judíos a través del tiempo lamentablemente se convirtió simplemente en un conjunto de normas y reglas, pero que en realidad tenían una significancia espiritual porque era la expresión del carácter de Dios. Y es algo que el pueblo no pudo comprender, lamentablemente. La tipología que nosotros vemos aquí, sacrificios, tabernáculo, sacerdocio, marquen esto, sacrificio, tabernáculo, sacerdocio. ¿A quién apunta? Todo apuntaba a Cristo y a la obra de Cristo. Amén. Todo apunta a Cristo. ¿Entienden por qué es tan importante en la historia de la revelación la persona de Moisés? Ah, ¿Se entiende? sí, Porque a sí. través de la persona de Moisés nosotros pudimos recibir, bueno, ellos por supuesto, ¿verdad? Y a través de ellos nosotros, ¿no? La tipología, los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el tabernáculo, la presencia de Dios, que es accesible hoy por medio de Cristo, dice, yo soy la puerta, el sacerdocio, que dice Hebreos, ¿no? Que él es sumo sacerdote para siempre según el orden de Ah. Melquisedec. Y ahí nosotros vemos la correlación. Ustedes fíjense cómo vamos entendiendo cómo lo que era oscuro para la gente del Antiguo Testamento hoy brilla con una claridad excepcional para nosotros. De ahí la En, importancia. Sí, en pocas palabras, la ley viene a ser la forma de educar al pueblo de cuáles eran las cosas que le agradaban a Dios, pero no era lo que redimía. En realidad la redención estuvo apuntando siempre en la obra de Cristo, que iba a venir muchos años porque ya, después. porque ya era un pueblo redimido, Alberto. Recuerden, ellos no recibieron la ley para ser redimidos, ellos ya fueron redimidos. Era un pueblo redimido porque la ley viene del desierto. Ya habían salido de Egipto, ya habían sido rescatados, ya habían comido la Pascua. Era un pueblo redimido. La ley o sea, eso quiere decir que la experiencia natural, miren cómo lo hacemos el paralelismo, ¿no? La experiencia natural de un hijo redimido de Dios, el paso siguiente es la obediencia.
Usted dice que la salida de Egipto y la Pascua, la primer Pascua los redime ahí donde son redimidos. Porque son redimidos, porque ¿qué significa la palabra redención? Rescate quiere decir. Acuérdense que en la primera Pascua se comió, ¿verdad? Y con la sangre de los animalitos se pintó los dinteles de las puertas de la ventana para que cuando pase el ángel de la muerte en la última plaga, no mata a los primogénitos. Acordémonos de eso. Ujú. Amén. Entonces ellos ya Profe, fueron redimidos, ellos salieron como el pueblo de Dios, iban al desierto a adorar a su Dios, fueron los redimidos y cuando cruzan el Mar Rojo y en el Sinaí, el Señor les da la ley, que era la expresión de su carácter, santidad, lo que ya hablamos recién, ¿ok? Porque Una, pre- santidad, una, ¿qué pre- significa? Sí, y una pregunta, y todos los sacrificios que representaban para el pueblo, entonces. pero acordate, Lo- amado, que, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, los sacrificios son el tipo de Cristo en el sentido de que eh, la paga del pecado es la muerte, siempre es la muerte. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el ser humano cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Entonces estamos corrompidos, estamos podridos, estamos condenados. ¿Y cómo yo puedo ser salvado de mi condición de pecado? Y la única paga que yo puedo dar por mi pecado es la muerte. O sea, yo me tengo que morir. Entonces, para que yo no muera, perdón, Alberto, para que yo no muera, otro tenía que morir en mi lugar. Y la figura del sacrificio viene a ser el tipo de Cristo en el sentido de que al final, cuando se manifiesta el Mesías, ¿no? Se termina convirtiendo, según el tipo de los sacrificios rituales del judaísmo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el paralelismo. Ahí está el yo tema yo del ten- sacrificio. tenía, déjeme compartir cuál era la visión que yo Sí, por tenía o favor. cómo lo entendía, ¿no? El pueblo de Israel recién conoce al Señor en el Sinaí, Dios se le revela en el Sinaí, ¿no es cierto? Ellos conocen recién a Dios ahí. La ley viene para que ellos conozcan es la forma de educar al pueblo, cuáles eran Mm. las cosas que al Señor le agradaban. Y todo el sacrificio, todo el tabernáculo, todo la tipología que está representada en los colores, en las medidas, en los sacrificios, en la fuente, en el altar. Bueno, todo lo que representa habla de la obra de Cristo hombre, Cristo Dios y toda la obra de la cruz, ¿no es cierto? Y que en realidad ellos no eran salvos por la ley, sino que ellos de alguna manera al cumplir todos esos rituales, estaban de alguna manera mirando hacia la cruz, ¿no es cierto? Y en un acto de fe, al confiar, al hacer los rituales diarios, al imponer la mano sobre el cordero, que era la transferencia, donde transferían sus pecados, esa sangre que no los limpiaba, por eso era continua, representaba un acto de fe al futuro, hacia lo que iba a pasar de alguna manera. Y era tomado su fe, su acto de obediencia, eran tomados hacia lo que iba a pasar en el futuro, no en ese momento. Yo lo tenía de esa Claro, manera, ¿no? lo que pasa, Alberto, es que vos estás haciendo escatología ya. Vos estás hablando desde el diario del lunes. Eso sí me explico. Entonces, si yo te digo a vos, Argentina va a ser campeón del mundo en el 2022, ¿vos me crees? En el Argentina 2000 va a ya, ser campeón del mundo. en el 2000 Es- ya pasó. que ya pasó. Entonces, todos somos grandes comentaristas desde lo que ya pasó. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es contextualizar, ¿entendés? Entonces, nosotros tenemos que ir al Éxodo, ¿no? Y el Señor, cuando envía a Moisés al faraón, el mandato que le da es, deja salir a mi pueblo. Era su pueblo porque el Señor le cumplía la promesa que Dios, que él le había hecho a Abraham.
Por eso recuerden, amados hermanos, que la revelación es progresiva. Entonces, cuando nosotros vemos la figura de Moisés en el Sinaí, no es que porque le dio la ley al pueblo, no, no, la ley era la expresión del carácter de Dios, las reglas que tenía que seguir su pueblo, ¿verdad? Pero era ya su pueblo, ya habían sido redimidos en Egipto. Sí, Por eso sí, sí. salieron de Egipto. Sí, por eso cuando salen de Egipto ya fueron salvos. Por eso eh, el rescate, el cordero que muere, ¿no? Cuando pasó la Pascua, ya en la sangre del cordero que simboliza a Cristo, el pueblo, o por gracia, ¿no? Porque Dios envió a Moisés y a través de Moisés Dios saca al pueblo, Dios libera, ¿no? De la esclavitud y después cuando cruzó el Mar Rojo, allí son bautizados, dicen Corintios, ¿no? Y después Dios hace pacto de gracia, por eso dice que yo lo saqué de Egipto, yo lo redimí y ustedes me serán un pueblo especial, un tesoro, ¿no? Entonces allí hace pacto y en ese pacto Dios quiere estar con el pueblo. Entonces Dios que estaba en el cielo baja a Sinaí y después quiere estar en el tabernáculo en medio del pueblo, ¿no? Entonces, la ley lo dio no para que reciba la salvación, después el pueblo Israel se confundió esto, ¿no? Pensaba que guardando la ley podía ser salvo, pero ya el pueblo de Israel fueron salvos y en esa gracia, para vivir en gracia como pueblo de Dios, para tener esa identidad como pueblo, como usted dijo, Alberto, la educación de Dios era a través de la ley, ¿no? Entonces, Dios quería que en obediencia a la ley, aprendiera al pueblo el carácter de Dios y que viva la vida de santidad como un pueblo especial, separado de otro pueblo y que ya siendo pueblo salvo, reflejara a Dios delante de otro pueblo, como un pueblo de sacerdote, ¿no? Entonces, eh, por eso que todo esto mira a Cristo, ¿no? Mira a Cristo, por eso oh, la estructura de Éxodo, ahí se ve que yo escogí, yo lo saqué, libré y lo llevé para que vivan en la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios, a través de Cristo nos libra, nos saca, también nos hace vivir con Cristo y nos lleva a la tierra Canaán celestial, a la tierra celestial, al reino celestial, ¿no? Entonces, esto es lo que también dice, ¿no? Eh, mm, el libro de Gerardo Bosch, y muy bien el profesor, que ya el pueblo fueron salvos por gracia, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento tampoco la salvación es por obras, siempre pacto de gracia, Dios es el que saca, libera y lleva y hace pacto con su gracia y quiere que el pueblo conozca esa gracia de Dios y que viva eh, en comunión con Dios, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, estaba muy interesante el Amén. diálogo. Sí, sí, gracias. Sí. Es, No es, sé es si quedó importante que claro. entendamos, Sí. amén. Mm. Es importante que entendamos, Alberto. Viste que nosotros solemos decir en matemáticas que el orden de los factores no altera el resultado. ¿Qué importancia hay de decir que fueron salvos antes o después del Sinaí? Bueno, en lo teológico, el orden de los factores sí altera el resultado, ¿ok? Porque tenemos que ser claros en cuanto que la ley, ¿no? Fue dada ya a un pueblo elegido, ¿se entiende? Entonces el pueblo ya había sido elegido.
Lo que pasa es que es muy difícil para el ser humano, y esto es para todos, amados, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo hoy tuve que asistir a uno de los miembros de mi comunidad, un hermano que eh, tiene un problema en la columna, empresario, un hombre que maneja un volumen grande de dinero, tiene muchos clientes, clientes muy prestigiosos, una persona que desde que es miembro de la iglesia ha sido de mucha bendición para él. Pero el típico hombre que maneja todo siempre y está enfermo, tiene un problema en la columna, ¿no? Y hoy fui a su casa y con el yerno lo subimos a su auto para que lo puedan llevar al hospital porque no se puede manejar solo. Y para él es inconcebible, para él es tremendamente humillante que habiendo sido jefe, habiendo sido grande, habiendo manejado cuentas bancarias y un montón de cosas, hoy su pastor y su yerno sean los que le ayuden a... es muy difícil y nos pasa lo mismo, amado. Nos cuesta como seres humanos la idea de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder alcanzar la salvación. Todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, lo recibimos por su gracia, ¿ok? Por eso dije recién de que el camino natural de una persona que dice ser parte del pueblo de Dios, luego de haber sido rescatado por el Señor, es la obediencia, ¿ok? Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? La pregunta que yo les quería hacer es la siguiente. ¿Por qué es Moisés una figura fundamental en la teología del Antiguo Testamento? Recién lo dijimos, ¿no? Ya yo mismo di la respuesta, pero quiero saber su opinión. ¿Por qué es Moisés una figura fundamental en la teología del Antiguo Testamento? Porque Dios Yo se les voy a reveló a ayudar. Moisés. Sí, bueno, la pregunta es ¿por qué Moisés? ¿No? Eh, obviamente se reveló a Dios a Moisés, ¿no? Pero ¿por qué él, Moisés, es una figura fundamental en la teología del Antiguo Testamento? Porque cumple el rol de mediador y a la vez eso es tipología de Cristo. Amén. Entonces, él introduce de manera formal la noción de la revelación mediada, o sea, un mediador. Hasta ese momento era algo inaudito, ¿ok? Por eso Moisés también es tipo de Cristo, ¿ok? Él no solamente introduce formalmente la noción de revelación mediada, sino que él es el modelo de expiación sustituta y la estructura del pacto como relación entre Dios y su pueblo. Entonces, por eso es fundamental Moisés en la teología del Antiguo Testamento. Bien, pasemos al siguiente punto de nuestro... Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Yo creo Profe, ¿puedo hacer que una pregunta? sí. Disculpe, con respecto a esto que usted dice, ¿no? De que el pueblo es redimido, ¿no es cierto?, por Dios al salir de Egipto. Llegan Sí, al antes de salir Sinaí de Egipto, sí. y reciben, son perdonados por Dios o de alguna manera se cumple, ¿no es cierto?, lo que exige la ley a través de la Pascua que ellos hicieron, ¿sí? Ahora, em, ellos obtuvieron la salvación de sus vidas a partir de esto, porque me hace ruido el Salmo 95, cuando dice ahí que Dios jura que no van a entrar, hay un grupo de personas una generación que no va a entrar, pero fueron los que salieron de Egipto, los que fueron redimidos. Bueno, la respuesta es sencilla. La palabra lo dice, muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces, todos los que salieron de Egipto
salieron, ¿verdad? Eh, como el pueblo de Dios, fueron redimidos por el Señor. Pero luego, lamentablemente, el camino de obediencia no fue seguido, porque les vuelvo a decir, el, 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 el modo en que uno demuestra que es un hijo de Dios es la vida de obediencia, hermano. Entonces, con eso no podemos discutir. Lamentablemente, el pueblo o no entendió o no quiso entender o por la razón que fuera. Fíjense que el Señor eh, lo juzgó no solamente por sus intenciones, sino también por sus acciones. Bien, ellos no oyeron. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? Y Dios es un Dios de amor, pero en su perfecto equilibrio, Dios es también un Dios justo y no puede dar por inocente al culpable. Entonces, esa es la cuestión, Guillermo. Entonces, eso tiene que ser un llamado de atención también para nosotros, de que muchas veces, ¿verdad? Estamos en el camino del Señor y estamos en la cornisa entre el mundo y la iglesia, ¿no? Siempre pensando que la misericordia de Dios es infinita, cuando en realidad la palabra de Dios dice que justamente, ¿no? Bueno, Alberto lo decía al principio del tema de Juan el Bautista y yo me acordé de lo que él le decía a los fariseos, un hijo de Dios que ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo tiene que vivir de tal modo que se vea que es un hijo de Dios. Entonces, definitivamente, estas personas no estuvieron a la altura de las circunstancias, se rebelaron contra el Señor y lamentablemente sufrieron las consecuencias. ¿Fue el deseo de Dios? De ninguna manera, pero no puede dar por inocente al culpable. Simplemente eso. Pero la promesa no se rompió, porque aquellos que ellos decían que iban a morir, que eran los niños, que son descendencia también de Abraham, sí entraron a la tierra prometida. Al final, el, los propósitos de Dios se terminan cumpliendo. No sé si tu pregunta está contestada, Guillermo. Sí, profe, sí, 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 muy bien. Seguimos un poquito al siguiente punto, ¿ok? ¿Estamos bien? Bien, ok. Vamos al profetismo. Entonces, el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, todo el sistema mosaico es sombra del cumplimiento de Cristo. Colosenses 2:15 dice, sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, vamos a ver un poquito el profetismo. Vimos algo de esto la semana pasada y vamos a verlo un poquito también ahora. ¿Quién me lee esto, por favor? Los profetas surgen de un contexto de ruptura del pacto, son portavoces de Dios para confrontar el pecado y anunciar juicio y esperanza. Amén. Isaías 58:1, clama a voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión. Entonces, acuérdense que lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿En qué momento tienen su auge los profetas? Entre el siglo V y el siglo VIII antes de Cristo, ¿ok? En ese tiempo, ¿qué es lo que reinaba en Israel? El caos, la degradación moral y la corrupción espiritual. Y en medio de todo ese desorden es que el Señor envía a los profetas. El profeta entonces es una respuesta de parte de Dios al deterioro del pacto. Dios levanta voces para llamar al arrepentimiento y anunciar juicio. Eso ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la función de un profeta? O sea, ¿cuáles eran los dos pilares en los que se sostenía? Denunciaba el pecado y llamaba al arrepentimiento. ¿Ok? Nosotros muchas veces nos concentramos mucho en profetas como Elías, que hacían milagros, ¿no? Que como Eliseo, que hacían milagros, pero la función de un profeta no era hacer milagros. La función de un profeta era denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Y muchas veces Dios usó
¿verdad? Los milagros en la vida de los profetas, ¿verdad? Para afianzar o afirmar alguna palabra que le estaba trayendo. Pero en realidad el ministerio profético podía carecer totalmente de milagros y sin embargo seguía siendo la voz de Dios llamando al pueblo al arrepentimiento. Entonces, tenemos dos etapas del profetismo. ¿Recuerdan que le dije que íbamos a hablar un poquitito chiquitito de los profetas mayores y menores? La primera etapa abarca desde Samuel a Amós y Oseas. Y lo que nosotros vemos en común en esos libros es esperanza de reforma, que las cosas van a mejorar. ¿Bien? Que las cosas van a mejorar, que el pueblo se va a arrepentir, que los políticos corruptos van a devolver lo robado, en fin, tantas cosas, ¿no? Eran como voces que tenían esperanza de que las cosas iban a mejorar. A partir de Isaías en adelante, lo que nosotros vemos en esos siervos es resignación, porque ellos entendían que la decadencia del pueblo era tan grande que el juicio era inevitable. Pero incluso en medio del juicio, ¿verdad? Ellos pueden vislumbrar restauración para el futuro. Amén. Entonces, la pregunta, bueno, acá Isaías 58:1, yo lo leo completo al versículo, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver a partir de Isaías en adelante? Resignación ante el juicio inevitable de Dios. Que nosotros mirando un poquito en retrospectiva sabemos que Dios ejecutó su juicio sobre todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez a la actualidad. ¿Cómo se relaciona el juicio anunciado con la esperanza que ellos mismos pronuncian? ¿Qué opinan ustedes? Porque es como una contradicción. A partir de Isaías, que son palabras de juicio, el juicio viene, es inevitable. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se relaciona con la esperanza? Ya es una esperanza escatológica, ¿no? Era una esperanza ya hacia adelante, hacia el futuro. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? Se relaciona con Cristo desde mi punto de vista. Pero, por supuesto, todo tiene que ver con Cristo. Lo que pasa es que tenemos que entender, amados hermanos, que el juicio purifica. Y el juicio prepara el camino para una restauración. Entonces, la esperanza no nace del presente, sino de una promesa futura de Dios. Por eso, las palabras de esperanza que mencionan los profetas mayores a partir de Isaías son escatológicas, porque ellos entendían que en su presente ellos ya tenían como inevitable el juicio de Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito el Mesías y los profetas, ¿ok? Se volvió a cortar acá Se conecta y se desconecta mi PowerPoint. Les pido disculpas. A ver, puedo compartir de vuelta. Bien. Ahí se ve la pantalla muy bien, aumentó el Ah, volumen. buenísimo. Bueno, esperemos que no se corte ya. Bueno, vimos ahí ya el desarrollo profético, Samuel, Amós, Oseas, la etapa 1, el llamado a la reforma, y la etapa 2, el juicio inevitable, pero con promesa de restauración. Una promesa de restauración escatológica, ya hacia el futuro.
Bueno, la función profética, ¿ok? Tenemos que entender, amados, que el profeta no es un adivino, ¿bien? Por eso a mí me causa tanta indignación en la actualidad, y yo no sé si de repente toco alguna susceptibilidad con algún alumno de la clase, pero no lo hago con ninguna mala intención. Sin embargo, a mí me ofende profundamente aquellos varones o mujeres que se pasean por las iglesias todos los fines de semana diciendo que son profetas, ¿ok? Y que tienen la revelación fresca de parte de Dios toda la semana, es impresionante, o sea, ya ni leen la Biblia, pues a Dios habla con ellos directamente. Y lo más triste de todo es que te adivinan tu número de DNI, ¿verdad? Sí, si tenés alguna enfermedad y así. Eh, yo no soy un cesacionista, yo soy un continuista. Yo creo que los dones de, que menciona Efesios 4, Romanos 12, Primera Corintios 12, siguen activos en la actualidad, pero amados hermanos, arrogarse el ministerio profético y hacer esas paparruchadas, yo creo que es una ofensa contra el Espíritu Santo, es una falta de respeto contra el Señor, porque el profeta bíblico no es un asesino. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El profeta bíblico es el mensajero del pacto, fiscal del pueblo, anunciador del futuro y centinela espiritual. Esa es la función del profeta bíblico. Vamos a Isaías, el Mesías en Isaías. Bien, hay algunos textos aquí. Ustedes van a fijarse que el doctor Voss, hay algunos autores en los cuales él se pasea por toda la Biblia, ¿no? Pero hay algunos autores con los que él tiene una cercanía y un desarrollo un poco más amplio. Entre esos escritores bíblicos está el profeta Isaías, ¿ok? Porque él se da cuenta de que el Mesías en el libro de Isaías es presentado de varias maneras, ¿no? Primero, es presentado como el rey justo, allá en el capítulo 9, versículo 6. ¿Quién puede leerlo? Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Leo, porque nos ha nacido un Sí. niño, nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Entonces, no solamente es presentado en tres retratos, rey justo, el portador del Espíritu allá en capítulo 11 y el siervo sufriente que todos conocemos allá en el capítulo 53. En el capítulo 53, versículo 5, creo que ya lo conocemos de memoria, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hay algunas cosas destacables aquí, ¿no? En el libro de Isaías. El Mesías actúa en nombre del pueblo y por el pueblo. Y dos, el Mesías trae justicia, restauración y conocimiento pleno de Dios. Entonces, si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué Isaías es crucial? Escuchen esto, Isaías es crucial para unir el Antiguo con el Nuevo Testamento, podríamos decir, porque anticipa con exactitud la obra redentora de Cristo, porque en el capítulo 53, por ejemplo, de ninguna manera nadie, por más que sea nuevo en las cosas de Dios, va a decir que es algo simbólico, sino que es una descripción clara del sacrificio vicario que nosotros hoy sabemos que padeció Cristo. De ahí la importancia de algunos libros, como el de Isaías, para el
autor, ¿no? Bueno, la profecía clave para conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento reescribe con precisión la obra redentora de Cristo. Bien, renovación escatológica. Los profetas anuncian un nuevo pacto. Por ejemplo, Jeremías 31, cielos nuevos, Isaías 65, y la inclusión de los gentiles. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, temas claves que nosotros vemos en la renovación escatológica por medio de los profetas, ya en esta última sección del Antiguo Testamento, es que se anuncia el nuevo pacto, se anuncia la nueva creación y esto es algo muy interesante, ¿no? Empieza a hablarse de universalidad. Hasta entonces ellos creían que eran los únicos hijos de Dios sobre la tierra, pero a partir de esta última etapa del profetismo, empezamos a ver que Dios se va revelando y va mostrando en su plan que hay una salvación que se va a extender hacia los gentiles. Por eso Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, Dios inscribe su ley en el corazón y el perdón pleno sustituye el sistema sacrificial. Y a partir de esta universalidad se inaugura una relación directa y transformadora. Yo quiero ir cerrando en esta noche, esta clase, ¿bien? Universalidad de la redención, la salvación ya no es solo para Israel, Dios llama a todos los pueblos, la gracia se derrama sobre las naciones, la transición profética, los profetas miran hacia un cumplimiento futuro más allá de su contexto inmediato, esperan al Mesías consumador, ¿ok? Bueno, ya vimos el tema de Moisés, Isaías y Juan, tres momentos cumbres de la revelación, lo hablamos al principio, ¿no? Visiones de gloria y apocalipsis, todos ven, oyen y transmiten el mensaje de Dios. La revelación no es uniforme, sino progresiva y orgánica. Dios habla de muchas maneras, pero el mensaje es uno, Cristo. Nosotros ya hemos estudiado en las primeras dos clases Hebreos 1, ¿se acuerdan? Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y en estos tiempos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ok, eh, vamos un poquito acá. Bien, del Sinaí a Belén, del tabernáculo a la cruz, del juicio a la esperanza, toda la Biblia es un río que desemboca ¿en quién, amados? En Cristo. Llegamos al final de nuestra clase de este día, ¿ok? Y con esta clase cerramos esta etapa del Antiguo Testamento y a partir del próximo lunes, Dios mediante, ya arrancamos con la revelación a partir del Nuevo Testamento. Ustedes ya han hecho la lectura que les he mencionado. También vuelvan a releer las páginas que les he mencionado, incorporen la página 334 en adelante, ¿ok? Y el resto que ya mencioné esta semana. Entonces, esta clase, ¿qué es lo que nos ha mostrado? Cómo el Antiguo Testamento no concluye con desesperanza, sino como con una expectativa ardiente. El corazón del pueblo está sediento de un cumplimiento que el Mesías puede traer. Nosotros, como ministros del Evangelio, debemos reconocer este hilo continuo y predicar a Cristo como el centro de la historia revelacional. Así que nosotros, amados siervos, amados estudiantes, redescubramos el Antiguo Testamento como libro de esperanza. Prediquemos con profundidad bíblica, revelando la progresión del plan de Dios.
preparemos el corazón para recibir al Cristo del Nuevo Testamento, no como un actor nuevo, sino como el cumplimiento largamente anunciado. ¿Qué les ha parecido esta primera sección? Estamos en la mitad de nuestra clase. Ya empezamos nosotros a partir de la próxima semana, la segunda mitad que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Salimos de promesa y entramos en el cumplimiento. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Está muy bien, Oramos a Dios. Escucha. no, que está muy bueno el